Muy buenos días, estamos en la clase número 22 de inglés para los estudiantes de quinto de básica. Vamos a empezar, no sin antes recordarles que el icono nos permite conocer cuando se pasa el contenido al portafolio. El día de hoy, el tema que nos toca ver es una continuación del tema anterior. El tema anterior era adjetivos comparativos, como recordarán ya ustedes, y el tema de hoy es adjetivos superlativos. Si los adjetivos comparativos que vimos en la clase anterior eran para comparar, obviamente por su nombre, ¿no? Dos objetos o dos personas, describir sus cualidades o describir las diferencias, los adjetivos superlativos ya no se usan para dos personas, sino más bien para un grupo de personas y para destacar una cualidad, una característica que la diferencia a esa cosa o a esa persona de todas las demás. La, esta característica pues obviamente viene dada por el adjetivo superlativo. Y debemos recordar que en este caso solamente se puede usar adjetivos superlativos en grupos de tres cosas o tres personas en adelante. Recordemos que en el caso de los adjetivos comparativos solamente eran de dos personas o inclusive había casos en que se comparaba con sí mismo, ¿no? En los superlativos son ya no de dos, sino de tres personas o de tres cosas en adelante y también puede darse el caso que se comparen con sí mismo. Vamos a ver luego los diferentes casos que pueden haber. Vamos a ver asimismo las reglas de cómo se forman estos adjetivos superlativos. Al igual que los adjetivos comparativos, aquí hay dos maneras para formar un adjetivo superlativo. ¿De qué depende? Pues depende si son adjetivos cortos o adjetivos largos. ¿Recuerdan eso? También es de la clase anterior, solamente que aquí pues cambia la regla que se aplica. Porque para los adjetivos cortos, los short adjectives, se añade la terminación est, ya no er, sino est. Y para los adjetivos largos, antes del adjetivo va la palabra most. Recuerden que en los adjetivos comparativos era la palabra more, ahora es most. Bien, vamos a ver entonces las reglas para formar los adjetivos cortos. La primera de ellas y la que lo diferencia de los adjetivos comparativos es que muy aparte de la terminación o aparte de la palabra most que va aquí, va el siguiente artículo, el artículo de, THE, al principio del adjetivo. Recuerden esto, añadir el de al principio del adjetivo. Y luego, pues, en el caso de los adjetivos cortos, se añade la terminación est al final. ¿Qué pasa si el adjetivo termina en e? Pues solamente se añade la s y la t. ¿Qué pasa si el adjetivo termina en combinación consonante, vocal, consonante? Se repite la última consonante y se añade est. ¿Qué pasa si el adjetivo termina en y? Se cambia la y por una i y se añade est. Estas últimas tres reglas son las mismas, de hecho, del caso de los adjetivos comparativos. ¿Y qué cambia entonces? Pues cambia que ya no terminan en er, sino en est. Y que ahora pues va este artículo antes del adjetivo. Vamos a verlo resumido en esta tabla. Tenemos aquí los adjetivos, los mismos adjetivos que vimos en la clase pasada, old y fast. Recordemos que en el comparativo de old era older, ¿verdad? Pero en el caso de los superlativos es old más la terminación est y el artículo de al principio. Pueden observar the oldest, the fastest. Bien, adjetivos terminados en e, como el de aquí, late, se añade la terminación est. En este caso, como termina en e, solamente la s y la t, latest, añadiendo el artículo, por lo tanto, aquí es the latest. Adjetivos terminados en la combinación consonante, vocal, consonante, como big. ¿Cuál es su superlativo? The biggest. Observen. Y adjetivos terminados en letra y, cambian la letra y por una i y añaden la terminación est. The happiest, the easiest. ¿Correcto? Hasta aquí parece que todo está entendido. Es casi parecido a las reglas anteriores
¿Qué cambia? Cambia la terminación y que cambia el artículo que va al principio del adjetivo. Ahora vamos a ver las reglas para formar los adjetivos largos. La primera de ellas, pues bueno, es la misma que la anterior. Se añade el artículo de al principio. En este caso ya no vamos a utilizar la palabra more, vamos a utilizar la palabra most, M-O-S-T, para adjetivos que no terminen en y y para todos los adjetivos que tengan 3 sílabas o más. Vamos a verlo resumido aquí en esta tabla. Tenemos adjetivos con most, como distant. ¿Cómo sería su superlativo? The most distant. Adjetivos que no terminan en y, como por ejemplo modern o pleasant. ¿Cuál sería su superlativo? The most modern o the most pleasant. Y para todos los adjetivos en general que tengan 3 sílabas o más, como expensive o como intellectual, the most expensive, the most intellectual. Pueden observar, aquí está más sencillo, al igual que era el caso de los adjetivos comparativos largos. Es más sencillo porque solamente va añadida la palabra. En este caso, pues se añaden 2 palabras, el de y el most. Al igual que el caso de los adjetivos comparativos, pues vamos a ver el uso de los adjetivos superlativos. ¿Para qué usamos adjetivos superlativos? Para describir una cosa en un grupo de 3 o más cosas. Una persona en un grupo de 3 o más personas. Algo que lo haga sobresalir de todo el conjunto. Tenemos aquí unos ejemplos. Dice aquí, John is 1 meter 75. David is 1 meter 80. Chris is 1 meter 85. Chris is the tallest. ¿Qué dice toda esta oración? Bueno, dice aquí que John tiene 1,75 m de altura, ¿no? David 1,80 m, Chris 1,85 m, por lo tanto, Chris es el más alto. Recuerdan que en el ejemplo de los adjetivos comparativos decía Chris is taller than, que era Chris es más alto que. Aquí no estamos diciendo que Chris es más alto que, sino que Chris es el más alto. ¿De quién? De todo ese grupo. El más alto de todos. Siguiente oración. Canada, China, and Russia are big countries, but Russia is the biggest. ¿Qué dice la oración? Dice, Canadá, China y Rusia son países grandes, pero Rusia es el más grande. Russia is the biggest. ¿Ven? Estamos usando adjetivos comparativos, perdón, adjetivos superlativos para destacar que Rusia es el más grande de todos estos países. Y son adjetivos cortos, como pueden observar por la terminación. Siguiente ejemplo. Dice aquí, Mount Everest is the highest mountain in the world. ¿Qué dice la oración? Dice que el monte Everest es la montaña más alta en el mundo. The highest mountain. La montaña más alta en el mundo. Ustedes observan aquí que no hay otros nombres, por ejemplo, de montañas. Y entonces, ¿por qué se aplica el adjetivo superlativo? Porque estoy diciendo que es la montaña más alta del mundo. O sea, al decir el mundo, ya estoy nombrando al resto de montañas que puedan haber aquí. Obviamente son más de 3, son un montón. Entonces, estoy destacando que esta montaña, el Monte Everest, es la más alta de todas las montañas que hay en el mundo. Bien. Algo para recordar, un tip especial. Cuando se topen con el caso de que algo se compara con sí mismo, como dice aquí, no se utiliza el de, el artículo, el THE. Recuerden, cuando se compara una cosa con sí misma, no se utiliza el de. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, dice aquí, England is coldest
in winter. Inglaterra es más fría en invierno. Entonces, ¿por qué no usamos de? Porque decimos que Inglaterra es más fría, pero más fría que quién? Más fría que ella misma, que en otra temporada. Pues no, estamos hablando del mismo país que es más frío en una temporada diferente. Por lo tanto, no va the coldest, sino is coldest. El de se obvia, se omite. Otro ejemplo, dice aquí, my boss is most generous when we get a big order. ¿Qué dice esta oración? Dice, mi jefe es más generoso cuando tenemos una orden grande. No va de most generous, sino is most generous, porque la comparación está hecha con él mismo se está comparando, o mejor dicho, están haciendo una comparación con él mismo, que es más generoso que en otras ocasiones, porque la orden en este caso pues es más grande, ¿no? A eso se refiere. Recuerden, cuando se comparan cosas con sí mismas, no va el artículo de, th, no va. Bien, entonces esa es básicamente la explicación de los adjetivos superlativos, lo más básico para que puedan ustedes desarrollar su tarea, que es la tarea número 20. ¿Cuál es su tarea? Pues encontrar y escribir 5 ejemplos, 5 de adjetivos superlativos cortos y 5 ejemplos de adjetivos superlativos largos, que no estén en la clase, obviamente, no van a poner los mismos que ya están aquí. Tienen que buscar otros 5 adjetivos cortos, superlativos, y otros 5 adjetivos largos, también superlativos, y escribirlos en su cuaderno. Ese es su deber. En total tendrán que hacer entonces 10 adjetivos, 5 cortos, 5 largos, y todos son superlativos. Dicho esto, entonces recuerden que este deber no tienen que enviarlo por ningún medio, tienen que hacerlo y archivarlo en su portafolio para cuando se les solicite. Y ahora sí, doy por finalizada esta explicación y nos veremos en una próxima ocasión con el nuevo tema que toque en la asignatura.